Y entonces hoy corresponde estudiar la Parashat Tetzaveh. Estaba a cargo de nuestra hermana Dianita Ayabaca y también de nuestra hermana Martita Maldonado. Así que el tiempo es de ustedes, por favor. Amén. Tenemos el privilegio de compartir la Parashat Tetzaveh con Dianita Carolina. Tetzaveh significa tú ordenarás. También dice la plenitud del que lo llena todo en todos. Esto está en Efesios 1:23. Entonces en Éxodo 27:20 vemos sobre el aceite para las lámparas. Y dice, y ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En la tienda de la cita de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante del Señor desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Vemos aquí que esta luz continua que ordena es la luz que ilumina el camino hacia el lugar santísimo. Esta luz simboliza a Yeshua, que es la luz del mundo. Nos ordena a nosotros también andar como hijos de luz. Esta luz continua permanecía prendida en la menorá de las 7 cañas. La del medio permanecía prendida y de ella se prendían las demás. Esa era la orden. También encontramos en el Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Éxodo 27, 21. Vemos las vestiduras de los sacerdotes. Pero antes en el 20 también nos habla de orden. Cuando dice las podrá por orden Aarón a sus hijos para que ardan delante del Señor desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces vino a mi mente 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden, porque todo en orden es bendecido por Dios, por obediencia a su mandato. Entonces continuamos. Las vestiduras de los sacerdotes. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras de la santidad a Aarón, tu hermano, para gloria y hermosura. Esta parte, qué hermoso. Las vestiduras de la santidad es para gloria y hermosura. En Colosenses 3:12 nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Que Dios nos ayude a proceder de esta manera con el prójimo. Vemos la implicación de estas vestiduras que Aarón representaba a todo el pueblo. Sin esta vestidura no podía entrar en el lugar santísimo. En Hebreos 12:14 también nos dice, seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá a Dios. Dios mandó hacer trajes de santidad y hermosura. Vemos en Isaías 61:10 que nos dice, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma, mi ser se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Qué hermoso, nos rodeó de manto de justicia para, para resistir las tribulaciones. En Apocalipsis 1:6 también nos dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Estos días, Josuecito me preguntaba cómo estoy. Entonces yo le dije que tenía una semana muy pesada, muy atribulada, y le puse 2 Corintios 4:8, donde dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Pero qué bonito que ha tenido que ver con el estudio, esta palabra, porque nos sigue diciendo en 2 Corintios 4:16 al 18, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven no son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciese, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Peso de gloria tenemos a través de las tribulaciones. Peso de gloria y hermosura. El peso, el hermano Eric nos indicaba que es el producto de soportar las aflicciones. Y la hermosura es lo que hace luego de soportar las aflicciones. Nos purifica como el oro. Continuamos. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Qué hermoso. Aquí vemos que escogieron, hablaron a sabios de corazón, entendidos, responsables, para que hagan estas vestiduras, como nos mencionaba Natita la semana anterior sobre los dones que el Señor nos da. Y aquí vemos que todas las personas que elaboraron estos trajes de santidad tenían dones especiales. Estos diseños de costura, de bordado, de el traje para las vestiduras de los sacerdotes. Las vestiduras que harán son estas. Bueno, aquí ya nos van indicando cómo va a ser ese traje. Pero antes, en Efesios 2:1, y perdón.
Ya. Dice, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras de la santidad para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a los 2 extremos y así se juntarán. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra como grabadoras de sello harás grabar las 2 piedras en los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales de los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante del Señor sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, las cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llevarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engaste de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres como grabadoras de sello, cada una con su nombre será según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás en los extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de los 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos y los 2 anillos del efod en un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral del efod. Y llevará Aarón sus nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante del Señor continuamente. Y pondrás en el pectoral del Mishpat, o sea, juicio, Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante del Señor. Y llevará siempre Aarón
el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Harás el manto del ephod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante del Señor y cuando salga, para que no se muera. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad al Señor, y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtenga gracia delante del Señor. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos, y les harás tiaras, coronas, ¿no? Para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a tus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y estará sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en la tienda de la cita de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven iniquidad y muera. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Aquí es la parte central de, de este capítulo, que habla de que se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleve iniquidad y muera. Aquí nos dice en Efesios 2:1, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida con Cristo, y por gracia somos salvos. Aquí nos podemos ver también en el Salmo 51, del 1 al 3, como con la plegaria de el arrepentimiento. En Filipenses 3:20-21 también nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El 21 nos dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo las cosas. Aquí también me pareció interesante ver una cosa es el pecado por error, y otra es el pecado premeditado, es decir, deliberado, con voluntad. Entonces, y otra es la iniquidad, que viene a ser el calificativo del pecado.
nos ponía un ejemplo de semáforo, que cuando nos pasamos sin querer, eso viene a ser un pecado. Pero, pero si lo hacemos deliberadamente, eso ya es una iniquidad. En el Salmo 32:5 dice: la dicha del perdón. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad. Os levantaste la maldad, la iniquidad de mi pecado. Bueno, transgresión cuando yo no quiero cometer un pecado, una falta, eso es una transgresión. Y bueno, el pecado sí ya sé que voy a hacer con premeditación, con alevosía, como dice las autoridades. Entonces eso ya viene a ser rebelión. Entonces, eso es, mis hermanos, esta vestimenta, estos vestidos de sacerdote tan hermosos y tan ataviados como se ve que lo hacían, no era solamente la coraza, que tenían que ir elegantes por fuera, sino limpios por dentro, libres de iniquidad, de pecado, porque entonces morían. Y así es con nuestras vidas también, que tenemos que buscar ese atavío interno, esa santidad, esa limpieza de toda iniquidad, de todo pecado. Porque de nada sirve que estemos relucientes por fuera y por dentro estemos pecando. Tengo hasta aquí el 28. Dianita va a compartir a partir del 29. Ok, gracias, muchas gracias Martita, Dios te bendiga mucho. Aunque no le parezca, pero estábamos muy atentos acá y pues ha habido muchas cosas que sería bueno recalcarlas. Yo personalmente quisiera hacer algún comentario al final de todo porque si no interrumpo. No sé si de pronto tenemos alguna pregunta al respecto. Pregunta, comentario. ¿No? También por ahí de pronto. ¿No? Vale. Quizás podrías aclarar lo del tema Perdón, del estatuto perdón, perpetuo. sí, buena pregunta. ¿Sí se escuchó por ahí a los que estamos conectados lo que comentó Carmita? ¿Sí puede repetir, por favor, Carmita? Durísimo, Carmita. De la hermana Lojita. O sea, yo le decía a Josué que aclare por una vez más el tema de estatuto perpetuo, que ya deberíamos corregir ese tema. ¿Sí? ¿Ahora sí se escuchó? Sí. Ya, perfecto. Sí. Les voy a pedir que hablemos un poquito fuerte porque sí capta el micrófono, pero es bueno que hablemos fuerte. Ok, entonces, aprovechando de esto, sí, aprovechando el tema, pues vale la pena decirlo, ¿no? Primero, punto de partida uno de esta porción, antes de decirlo de Jucadola, es que acordémonos, en qué momento histórico o en qué parte de la historia del Monte Sinaí, por así decirlo, está pasando esto. ¿Quién se acuerda? Después. No, antes. Y antesito de esto, ¿qué había pasado? ¿Se acuerdan ustedes?
Ya salieron, pues. Pero sí pasó antes. Sí, pasó antes de eso, sí. No está mal. ¿Alguien se acuerda? Inmediatamente anterior, entonces. Sí, pero un hecho que haya pasado. El pacto, esa ceremonia del pacto, ¿no? Y acuérdense que la ceremonia del pacto precede a la intención del Señor de decir, ahora les voy a mostrar el tema de yo voy a habitar en medio de ustedes. Y para habitar en medio de ustedes hay dos partes que va a revelar. La primera, el tabernáculo. ¿Sí? La primera, el tabernáculo. Y la segunda, el sacerdocio. Ahí yo tengo una pregunta, más bien una confusión. El Señor ya determinó para ese tiempo que solo sea Abraham y sus hijos. Perdón, Aarón y sus hijos, o éramos todos nosotros? Allá vamos. Ya. Después, al final, vamos a ver toda esa pregunta que también lo noté. ¿Sí? Entonces, punto 1. Este es el ideal del Señor para mostrar cómo es que Él ideó, porque partamos de esto, ¿no? El Señor está diciendo, a ver, ¿cómo les explico a los seres humanos, a mi pueblo, algo tan complejo como que yo, siendo en mi majestad y tan complejo que es el Señor, tan abundante, cómo se explica que Él en su plenitud va a estar habitando en medio de su pueblo? ¿Y cómo explico tanta cantidad de detalle que tiene el Señor? ¿Cómo lo explico? Entonces el Señor, la forma que ideó para ese momento fue a través de decir un tabernáculo al punto de escribir hasta los hilos. ¿Ya? Así de detallista es el tema y así de minucioso es el tema de habitar Dios con su pueblo, que en cada partecita de eso está reflejada su santidad, ¿vale? Y además de eso, lo mismo lo representó a través del sacerdocio, en este caso de Aarón y de sus hijos, ¿vale? Ahorita está dando Dios el ideal hasta un capítulo más de la porción que veremos la siguiente semana. ¿Sí? Es el ideal. Aún no ha pasado el pecado del becerro de oro, que ahí cambian las condiciones. Ahorita estamos todavía conociendo, como decir, la mente del Señor, ¿sí? El ideal, a donde en algún rato se anhelaba volver, ¿sí? Y de pronto que son condiciones que tal vez estamos ya viviendo ahora. En ese sentido y en este contexto es que se está hablando aquí de una, como traducen, estatuto perpetuo, ¿sí? Más allá de hacernos, de profundizar y ahondar en las palabras, porque debemos saber una cosa. Por lo general, cada maestro, cada persona que explica, que entiende la palabra, cada uno de nosotros, cuando entendamos la palabra, y especialmente una palabra, un término, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Hablar sobre el verdadero significado de las palabras es una pérdida de tiempo. ¿Sí? O sea, es decir, no, es que no se debe decir así, se debe decir asado, ¿sí? Lo que quiero decir es que, si bien no es lo mejor decir estatuto perpetuo, ¿sí? Que podemos decirlo en hebreo, pero no hay problema si lo decimos, ¿vale? Lo que debemos de estar muy, muy cimentados es lo que eso significa, ¿vale? Si podemos decir Jucat Olam, enhorabuena. Si no, tranquilamente podemos decir estatuto perpetuo. Personalmente, no tengo lío con que sea estatuto. ¿Sí? Ahora voy a decir por qué. La palabra que ahí aparece es juká, ¿sí? Que a su vez es el femenino de la palabra jok, de donde vienen los jukim, ¿sí? Entonces, hay que hacerle así, ¿no? El recorrido sería así. Vamos, les voy a compartir la pantalla para que podamos verlo, ¿ya? Entonces, estamos viendo la mía, ¿no es cierto? ¿Sí? Nosotros sí, los demás. ¿Y si estamos viendo, Martita, sí. Jimé? Vale, ok. Entonces, perfecto. Entonces, vamos viendo. La palabra raíz es hok, ¿vale? De hecho, la palabra raíz es del verbo hakak. ¿Sí? Hakak es la palabra raíz, ¿vale? ¿Qué significa hakak? Tallar en piedra, ¿vale? Entonces, hakak es tallar en piedra, ¿sí? ¿Y qué se hacía antes tallando en piedra? Se escribía. ¿Y qué se escribía especialmente? Las leyes, en general, las normas que iban de parte de un rey, de una autoridad, ¿sí? Para el pueblo, para su gente.
Ahí está, por ejemplo, el famoso Código de Hammurabi, que es anterior a la Biblia en cuanto a datación. Las normas de los ¿qué pasó? Las normas de los egipcios, de todas las civilizaciones antiguas, exacto, los pictogramas, todo eso, ¿en qué estaban tallados? En piedra, especialmente las normas, especialmente lo que daba estructura a la sociedad, ¿sí? Esa, específicamente, un buen ejemplo de eso es el Código de Hammurabi. Eso está tallado en piedra, ¿sí? Entonces, de ahí viene, de esa idea viene que ahí está, pero, Ay, perdón. eh, Ahí sí. ya, ahora sí. Ya. Ahora sí, ok. Entonces, la raíz es hakak, tallar en piedra, que se refería a esto de promulgar una normativa, que especialmente no cualquier normativa, ¿sí? Es aquella normativa que daba estructura a la sociedad, ¿vale? ¿Ya? Luego, de esa palabra se deriva el sustantivo hok, ¿vale? El sustantivo hok, ¿sí? Voy a poner con otro color para que se identifica, que hok ya sería lo que se llama aquí, lo que traducen estatuto. Estatuto. Traducen estatuto. ¿Vale? Pero ellos no están viendo nada. Que pongamos nomás. Sí, entonces, estatuto. Traducen estatuto. Ahora, como les digo, ¿qué se promulgaba antes? ¿O qué es algo, por ejemplo, en un estado, en nuestro estado, qué es algo que no tiene que cambiar y que sin eso no es de Ecuador? La Constitución. La Constitución. Miren ustedes, ahora, hablando un poquito más, en una institución, pongan ustedes una empresa, una compañía o una institución en general, ¿qué es lo que le da ese significado de constitución a algo más chiquito? Un estatuto. Un estatuto, ¿no es cierto? E incluso llama mucho la atención, por eso les digo que no tengo lío con esta palabra, porque cuando, por ejemplo, con mi papá estamos por lo general ayudando a algunas iglesias a ordenarse legalmente y demás, entonces le dicen, haga su estatuto, y mediante el estatuto se norma la iglesia, o sea, sin eso no es iglesia, ¿vale? Entonces miren, esa característica tiene la palabra estatuto, de ser un conjunto de normas, ¿sí? De procedimientos, de principios, un conjunto de todo, que es lo que describen los ideales y todo el conjunto así más macro de una institución, ¿vale? Ahora, eso es un hub, por eso es un estatuto, ¿vale? Como si fuera uno individual, ¿vale? Esto en plural se dice hukim, ¿vale? Hok en plural se dice hukim, en plural es hukim, ¿vale? ¿Sí? En plural es hukim, ¿vale? Muy bien. Ahora, la palabra que aquí aparece no es ninguna de estas dos, pero es parecida. Aparece la palabra, ahora les pongo mayúscula, juca, ¿vale? Aparece la palabra juca. Esta es una palabra que está en femenino, es el femenino de hok, ¿vale? Es femenino. Ahora, en hebreo se da una particularidad. Cuando una palabra que normalmente es masculina y se usa luego en femenino, se usa como para decir el conjunto de, ¿vale? Como el plural. Exacto, como un plural, pero como conjuntivo, no sé cómo se diga, como, bueno, más colectivo, ¿sí? Sería como un sustantivo colectivo. Y así como, por ejemplo, decir rebaño, Palmal. panal, exacto, o colmena, bosque, ¿vale? Que es una palabra en singular, pero denota varios individuos. Bosque, cardumen, rebaño, grupo, etc. Familia, ¿sí? Una palabra en singular, pero que denota muchos, ¿vale? Entonces, hok es eso, ¿vale? Juca, perdón. Juca es del femenino de hok, pero que denota una pluralidad, ¿sí? De hukim, ¿vale? Una pluralidad de hukim. Entonces, ¿cómo decir? Otra forma de decir hukim es juca. Sí, como decir, sí, es como decir una forma diferente, ¿no? Entonces, si yo quiero decir, es como decir todos y cada uno. Si yo quiero decir cada uno, pues hukim. Si yo quiero decir todos en conjunto, juca. Vale. La palabra que aparece por lo general y en traducido estatuto perpetuo, uno pensaría que es hok, como que estuviera hablando de un hito.
Pero miren ustedes que todo esto de acá del pectoral, que todo aquello, cada uno es un hok. El pectoral es un hok, el turbante es un hok, las piedras son un hok, etcétera, etcétera. Entonces, a todo eso de conjunto, ¿cómo se le llamaría? Juca o juki. Juca. Entonces, esa juca es olam. ¿Vale? Entonces, ¿por qué decimos jucat? Debería decir juca olam, ¿no es cierto? ¿Vale? Entonces, aquí dice, miren, dice jucat olam. Les pongo sin los apóstrofes y demás para simplificar, ¿vale? Entonces, jucat olam, es como parece. Pues cómo se une con la palabra. Sí, exacto, el esteviteño exacto. Entonces, miren, esta H es lo que le da la forma femenina, ¿sí? Pero cuando se hace una pertenencia, ¿sí? Es lo que en hebreo se llama estado constructo y se denota a través de una letra taf al final, ¿sí? Entonces, esto significa jucat de olam, o sea, una pertenencia, ¿sí? ¿Vale? Pero sigue siendo femenino. Es la misma palabra, solo que está en otro que se llama estado constructo. Y Sin si hacernos fuera lío. Juquín, No, no, no. Ahí no me Ahí sería Jukima Olam, por ejemplo. Sería diferente, ¿sí? Solo con estas palabras, ¿sí? Ok, entonces sería Jucat Olam. Entonces, Jucat ya sabemos qué significa, ¿sí? Ya sabemos qué significa. Así que ahora nada más falta la palabra Olam. Entonces, miren ustedes. Jucat, ya sabemos, es la pluralidad de Jukim. Y Olam es en donde ponen perpetuo. Olam, a su vez, viene de una raíz que es la raíz alam. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Esconder. La raíz alam significa esconder. ¿Vale? Salud. Por ejemplo, cuando ya lleguemos al Levítico, vamos a ver una parte en donde dice que si es que alguno hubiera pecado, dice, y el asunto estuviera alam de él, escondido, o sea, él no lo vio. Pero después se da cuenta, tiene que hacer el procedimiento. Ahí aparece el verbo alam, esconder. ¿Sí? Y aquí olam es un sustantivo. Así que si aquí lo vemos sería un jucat de lo escondido. Y ahí, ¿cómo se entiende eso? ¿Sí? Ahí, ¿cómo se entiende eso? Resulta que todo esto es perspectiva hebrea. ¿Sí? Todo esto es perspectiva hebrea. Porque si yo les pregunto, para nosotros, ¿qué es lo que está escondido? Bueno, que no se ve. Sí, y algo que no vemos, ¿qué es eso que no vemos? Por ejemplo, algo que no veamos. el futuro. El futuro, ¿qué más? Mañana. Mañana, el futuro. Los pensamientos, ¿qué más? Sueños, Bueno, las emociones dependen. emociones, ¿no es cierto? Inés, Exacto. Las intenciones, ¿no es cierto? Vale, entonces miren ustedes, pero en pensamiento hebreo, ¿qué creen ustedes que es lo que no se ve? Pensando Las cosas bíblicamente. relacionadas con la eternidad. Exacto. ¿Qué no se ve? La eternidad. ya. Si nos damos cuenta, la eternidad es lo que no se ve. ¿Sí? Es lo que está escondido de nosotros. Vemos la eternidad, vemos la Nueva Jerusalén, ¿no? Entonces, sabemos que existe, pero no está. Entonces, eso es lo escondido. Y también está en el futuro. Y como está en otra dimensión, por eso es que también se le llama Olam, a la eternidad. ¿Nos damos cuenta? ¿Sí? ¿Por qué? No porque sea eterna, porque ya no haya tiempo, sino porque está escondida de nosotros. ¿Vale? Exacto. Exactamente. ¿Sí? Entonces, clarísimo eso, ¿no es cierto? ¿Vale? Es como cuando dicen que el Señor no lo vio el humano. Nunca nadie vio a Dios. Exacto. Muéstranos al Padre, tal, tal. Sí, entonces, hay cosas que todavía ni los ángeles han visto. ¿Vale? Entonces, todo eso, en la eternidad, el cielo, todo eso es Olam, porque está escondido. Pero además de eso también es eterno. ¿Sí? Eso no corresponde a esta naturaleza corruptible que perece. ¿Sí? Esta naturaleza que pasa. ¿Vale? Hasta una estrella muere. ¿Sí? Todo esto pasa. En la eternidad no. Entonces, por eso le ponen estatuto perpetuo. ¿No? O como a veces le ponen Adon Olam y le ponen Dios eterno. ¿Se me escucharon? ¿No? Dios eterno. Entonces, sí y no. Sí y no. Cuando veamos Olam, ¿sí? Está haciendo referencia a eso que está escondido, y para el pensamiento hebreo lo que no se ve es donde habita Dios.
¿vale? Entonces, eso por eso le ponen la eternidad. Ahora bien, el asunto, dicho sea de paso, no se conjuga mucho con esto, ¿sí? No se conjuga mucho con esto, pero también nos compete porque después de esta palabra olam se utilizó para designar a ese conjunto de cosas que están escondidas en este último sentido que estábamos hablando. Me explico mejor. Olam es donde vive Dios. Y en este sentido, para nosotros está escondido. Ese es un olam, ¿sí? Pero nosotros, este entorno donde nosotros vivimos, este universo, a su vez está escondido de allá. En el sentido de que no hay contacto, no convive. Entonces hay dos, ¿cuántos olam hay? Dos olamim. Hay dos olamim. Olamim se dice en plural, ¿no? O sea, hay dos olamim. Y a este olam, la palabra olam, cuando se refiere a este mundo, a este universo, ¿sí? No al de allá, a este universo, es lo que en el Evangelio suelen decir el siglo. ¿Sí? Este siglo. ¿Sí? Este olam, como decir este mundo, este tiempo, este universo, esta temporalidad. ¿Vale? Sí, este mundo, pero no hay planeta, ¿no? Como dicen, cuando como dice, el mundo pasa y sus afanes. ¿Qué significa? Este tiempo, este sistema, esta realidad. ¿Vale? Entonces, solo como para que lo sepamos, ¿no? Entonces, volvamos al tema. Entonces, cuando dice Jucat Olam, entonces estamos sabiendo, ¿no? El conjunto de normas que dan sustento a lo que se llama ¿qué? ¿Qué sustentan los Jukim, una Jucat? Para nosotros, ¿qué sustenta? ¿Qué está describiendo aquí? El convivir. Exacto, y eso en la práctica, ¿qué es? Lo más sencillo, ¿qué es? ¿Qué sostiene esto? La fidelidad de Dios. Exacto, más que nada el plan del Señor de habitar con su pueblo. Ese plan sostiene. Dicho de otra manera, si ustedes imaginariamente quitamos este conjunto de normas de la Biblia, ya no es iglesia. Se cae, no puede subsistir. Por eso me gusta la palabra estatuto, le agarré cariño. ¿Sí? Por otro lado, como explica el hermano Eric también, no está mal. ¿Sí? También es otra forma de entenderlo. Él lo relaciona con las promesas. ¿Sí? Pero, claro, él lo dice ¿por qué? Porque las promesas son eso que nunca cambia. Lo que nunca cambia. Y en ese sentido también, un estatuto, si usted cambia el estatuto, puede estar terminando constituyendo otra institución. ¿Sí? Tanto es así que, por ejemplo, el Ecuador, ¿no es cierto? Por eso se llama la Asamblea Constituyente y lo que pasamos hace tantos años, ¿no? Que tuvimos que cambiar y todo lo demás, y literalmente es otro estado. Es otro país, aunque no parezca, pero es otro. ¿Vale? Entonces, por eso es una juca, y el hermano Eli le relaciona mucho con las promesas, porque son esas cosas que nunca cambian y que también dan sostén a todo el edificio, y que si alguien quita una de esas, se cae todo. Entonces, siempre que encontremos estas palabras, jucat olam, o estatuto perpetuo, etcétera, como les digo, no hay problema si decimos estatuto perpetuo. Si podemos decir jucat olam, enhorabuena. Si es que no, estatuto perpetuo, pero ya sabemos a qué se refiere, ¿sí? Entonces, jucat olam, podríamos decir, aquí les vamos a poner, es una norma, o es algo, ¿sí? O es lo que sostiene a todo el edificio, ¿sí? O sea, es decir, a toda la iglesia, ¿sí? Eso es un jucat olam, ¿sí? Entonces serían unas normas infaltables, como dice también el hermano Eric, que le pertenecen al olam, que no son de aquí, nos está diciendo además. ¿Sí? Entonces es muy profundo, ¿vale? Entonces, más allá de si decimos estatuto perpetuo, o si decimos jucat olam, o si decimos promesas, más allá de eso, lo que debemos estar bien seguros es de entender de qué está tratando. Porque acuérdense, el ideal del Señor es habitar Él con su pueblo, y Él está dando aquí un montón de instrucciones, un montón de procedimientos acerca de ropa, por así decirlo, de ropa, pero que tiene que ver con la eternidad. Y tenemos que estar conscientes de que ese conjunto de normas, de que hagan las piedras, que hagan el pectoral, que tejan lo que estos colores, que todo aquello, no se ideó en este mundo, vino de la eternidad.
Y por eso también es una juca del Olam. ¿Se dan cuenta? Que esa juca vino de allá para acá, ¿sí? Entonces, estas normas no son de esta tierra, son de allá, son del Olam, ¿sí? Además que también Olam, por otro lado, también es como decir un nombre del Señor, porque Él es del Olam. Él es el escondido, el que está en la eternidad, ¿sí? Vale. Entonces, eso es. Entonces, miren ustedes, este ejercicio ya lo habíamos hecho también hace algunos meses, me acuerdo, pero siempre vale la pena recordarlo. Siempre vale la pena recordarlo. Sí, Carmita. Con todo, ¿no sería prudente leer estatuto perpetuo? Porque cuando uno dice perpetuo, da la idea de que no termina. Y entonces vienen las confusiones, ¿no? Porque uno dice, ¿y por qué ya no se hacen los sacrificios? ¿Y por qué ya no hizo un sacerdote de esa manera? Entonces sí convendría cambiar ese concepto, ¿no? Puedes dejarle estatutos, normas, eso puede ser sinónimos, pero lo de perpetuo sí habría que darle una relevancia y darle un término, ¿no? El hermano Eri nos enseña, me parecería que podríamos decir, porque son estatutos que tienen que ver con la eternidad, ¿no? Eso Que puede ser tienen mejor. que ver con la eternidad o de tiempo escondido, quizás tampoco es muy bonito ahorita que lo veo, porque otra vez estamos dimensionando dentro de tiempo. Y no es esa palabra lam realmente más que hablar de tiempo, está hablando de lo corruptible o de lo eterno. Entonces quizás sí valdría, porque si seguimos diciendo estatuto perpetuo, no podemos manejar los conceptos del evangelio, ¿no? Entonces, ¿cómo? Perpetuo, ya se acabó. Y las fiestas son estatuto perpetuo. Y entonces uno también decía, mira, las fiestas han sido estatuto perpetuo, tenemos que seguirlas celebrando. Pero esa no es la razón. Son estatutos de la eternidad que están revelando al Mesías, por lo cual tenemos que seguirlo celebrando, no porque sea perpetuo. ¿Sí comprenden? Entonces son conceptos que en nuestra mente están entretejidos porque pues no hemos tenido un discernimiento de estas cosas, pero en la medida que vamos madurando sí conviene ir formando nuestra mente con la aclaración del concepto, justamente para no repetir vanamente las cosas. Seguimos repitiendo como que no ha pasado nada y no debemos, ese es el propósito de que juntos nos reunimos para estudiar, que vayamos mejorando la comprensión de la escritura y cuando ya leemos se nos va aclarando un montón de cosas, ¿no? Sí, me gustó más como dijo Carmita, gracias, estatutos que tienen que ver con la eternidad. Yo creo que se escucha mejor. Vale, el tema de perpetuo y demás sí es importante, pero nos desviaremos un poco. Ok, entonces creo que fue buena la observación. ¿Sí? Y tallar es jucánoma. Jacá, perdón. El talló. ¿No es jacar? No, y le di con H. Sí, con ¿Con H. qué? Con H. Ok, me había equivocado entonces. Gracias, Carmita. Ay. Acá. Ok. Sí, jacá. Jacá. Ok. Vale, gracias, Carmita. Sí. Ok. Entonces, creo que podemos volver. Sí. Entonces, a menos que haya alguna otra observación Sí. de aquí. Otra palabra que también deberíamos aclarar es el pectoral del juicio, el pectoral del juicio. Entonces, esa palabra juicio ya es una palabra que hemos estado manejando, pero habría que decir que en esta expresión aparece también. Entonces, alguien tal vez ya se está imaginando, ¿no? Es el pectoral del mishpat, el pectoral del mishpat, el pectoral del mishpat. O sea, el debido proceso, el mishpat es el debido proceso o procedimiento con el cual se ejecutará justicia, ¿no? Entonces, en el pectoral, pues estaban estas, del mishpat, estaban el urim y el tumim, ¿no? Entonces, el debido proceso. Entonces, si acaso el urim o el tumim, al manejarlos, decían que alguien es culpable, digamos así,
Entonces el debido proceso decía cómo ejecutar esa sentencia, ¿no? O si decía es inocente, el debido proceso decía cómo ejecutar la sentencia. Entonces no es el pectoral del juicio como tenemos la traducción, sino el pectoral del mishpat. Y acá ya nos ayuda a profundizar un poquito más de lo que estaría diciendo o significando. Y también una cosa más, estuviste bien linda, Martita, gracias por la dulzura para compartir y al menos al principio haber ya madurado lo que estaba Dios hablando, ¿no? Gracias. Entonces creo que podemos continuar con el capítulo 29. Creo que le corresponde a Dianita. Sí, continuando el capítulo 29, aquí ya va a hablar sobre la consagración de Aarón y sus hijos, entonces va a indicar el procedimiento para la consagración de los sacerdotes. Recordando también en primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces aquí diciéndonos que la obra de Mashiach en nosotros es hacernos sacerdotes. Sí, entonces el capítulo 29 dice, esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura. Ese es matzá. Esto refiriéndose que los panes no solo debían no tener levadura, sino también que no se hayan oxidado. Y eso ya, la oxidación empieza cuando se mezcla el agua y la harina y ya pasan los 18 minutos. Entonces, bueno, aquí nos dice que los panes deben ser sin levadura y tortillas sin levadura, también amasadas con aceite y hojaldres sin levadura, untados con aceite, harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en el canastillo y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, el Ojed Moed, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el pectoral del mishpat, y las ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema de la santidad. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Entonces, aquí vemos que ellos mismos no son los que se visten, sino sería Moisés. Entonces, también como pensar que actualmente es Dios mismo el que nos viste de las vestiduras de su santidad. Continuando dice, le enseñarás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y a sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro y matarás el becerro delante de Yehoshua a la puerta del Ojed Moed. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, de los 2 riñones y la grosura que están sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Hatak. Entonces, este becerro que se menciona sería como para ofrenda de Hatak. Asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Yehoshua. Es ofrenda quemada a Yehoshua. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero.
Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite, y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentados a Yehoshua. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Yehoshua. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar, sobre el holocausto por olor grato delante de Yehoshua. Es ofrenda encendida a Yehoshua. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Yehoshua, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como Jucat Olam, para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada. Y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de Shalom, porción de ellos elevada en ofrenda a Yehoshua. Y las vestiduras de la santidad que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, como cuando venga al Ojed Moel para servir en el santuario Kodesh. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo, a la puerta del Ojed Moed. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, Hatak, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificado. Ofrendas diarias. Esto es lo que ofreceréis sobre el altar. 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas para la libación, la 4ª parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Yehoshua. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yehoshua, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Entonces eso también nos dice como que en el ejercicio de las ofrendas diarias que le vamos a dar al Señor, también Él está presente y nos va a hablar. Y dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria.
Y santificaré el Ojed Moel y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim. Y conocerán que yo soy Yehoshua, su Elohim, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Yehoshua, su Elohim. Sí, entonces Yehoshua nos permite tener una comunión con él por medio de este ejercicio de la ofrenda diaria que se lo va haciendo en la mañana y en la tarde. El capítulo 3. Sí, antes, yo creo que podríamos dejarle eso para el final. Gracias, Dianita. Dios te bendiga. Miren ustedes que vale la pena resaltar también, así como Martita había pulido algunas palabras, también es bonito ver qué notaron diferente en la lectura que acaba de decir Dianita. A ver. Le ponía Yehoshua. ¿En lugar de qué? En lugar del nombre, ¿no? Y ya sabemos por qué, ¿no es cierto? Sí. A ver, ¿quién se sabe el versículo? ¿Dónde está? ¿Dónde verificamos todo eso? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Quién se sabe dónde está ese versículo del Evangelio con el que corroboramos siempre eso? Con J es, pero no es J. Judas, ¿cuánto? ¿Judas cuánto? ¿Puedes verle? ¿Cómo dice? No nos olvidemos de ese versículo que es focal. Judas 1:5, yo leo. A ver, Natita. Mas quiero recordaros Fuerte. que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ya, pero ahí no dice el Señor, ¿no? Pero en otra versión que dice, En otra versión que dice, Jesús sacó al pueblo de Egipto. Sí, entonces ahí hay que corregirle, ¿no? Y ese versículo nos da pie para entender que siempre o la mayoría de veces que habla Jehová o Yud Jehová, etcétera, pues en realidad debemos leer con toda confianza, con toda tranquilidad, Yehoshua, como lo ha hecho Dianita, ¿sí? Punto 1. Punto 2, miren ustedes que el objetivo de todo esto es lo que quedó aquí, ¿no? En la pantalla, el versículo 45. Y habitaré habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim. ¿Vale? Entonces, ahora viene un tema, y esto nos va a llevar al Génesis, y nos va a despejar un montón la cabeza. Pregunta, ¿a quiénes fue dirigida o con quién está haciendo, quiénes son los destinatarios de esta ceremonia, de este procedimiento? ¿Y quién más? Aarón y los hijos de Aarón. es un resultado de la búsqueda. Sí, Aarón y los hijos de Aarón. Ya respondí yo. Está diciendo, este es el resultado de la Ok, entonces, vale, este sí no es del espejo. Okay. Entonces, el asunto es, habitaré en medio de los hijos de Israel y seré para ellos solo. ¿Ok? Entonces, si esto nos va a llevar a Génesis, porque aquí se está haciendo la ceremonia o este procedimiento solo con Aarón y sus, ¿cuántos hijos tenían? 4. Los cuales son, Y también. desde el principio, Nadab, Eleazar y Itamar. 4. Sí. A ver, al revés. Itamar, Eleazar, había Nadab. Ok, ya no. Ok, ahora, ¿qué notamos de diferente aquí? Algo que nos llama la atención y que era la pregunta que hizo Nati. Exacto. ¿Por qué la ceremonia? La pregunta, ¿no? ¿Por qué la ceremonia solo con Aarón y sus hijos? Y no con los demás que en un principio debieron haber sido sacerdotes. Aquí solo está la disposición de cómo hacer, ¿no? Aún no se está haciendo. Después se hace esa ceremonia, pero aquí está el cómo hacer. Así que alguna pregunta, ¿por qué se toma en consideración solo a estas personas? Y no a los primogénitos que, como bien lo dice Estelita, ¿no? Eran los que en principio estaban considerados para ser sacerdotes. ¿Sí? Ahí la pregunta, ¿por qué? Porque son hijos de Aarón. ¿Y por qué Aarón? ¿Por qué del papá?
¿Alguna consideración, alguna idea? ¿Se les ocurre algo? Porque Porque como fue Moisés, también fue Aarón, siempre fue. ¿Ya? Ay, sí, ¿por qué no fue lo dijo conmigo? ¿Y por qué no fueron los hijos de Moisés? Porque con él no era. Sí, Porque porque Solam y eso en cristiano. Escondido. Entonces, esperemos para preguntarle el mismo, dice. ¿No? ¿Alguna idea que se nos ocurra? A ver, vamos por partes, a ver si es que me logro explicar a través de preguntas. No, esta sí es, no ¿No? creo que convenga después. No. Ok, entonces vamos viendo ahí. ¿De qué está hablando este procedimiento principalmente? de En dos palabras. En dos palabras se resume. De la llenura de las manos y la santificación. ¿Eso? Ya, pero la una es la santificación, acercarse al Señor. Pero la llenura de las manos y algo más. las vestiduras, porque ¿Pero qué con las vestiduras? de cabo diferente. Sí, pero ¿qué se hace con las vestiduras? Para acercarse a servir. No, ¿qué se hace con las vestiduras? Se cambia. Vestirse. Casi siempre se compra ropa para ponerse, para vestirse. Estas cosas son muy obvias, pero es que esto es lo interesante. Y estas ropas, si bien son para honor, para hermosura, cabot vetiferet, etcétera, el asunto es para cubrir la desnudez. Que venía desde Génesis. Y ahí viene un tema, y solo Aarón, ¿y qué diferencia hay entre Aarón y sus hijos? En las vestiduras. Él era como el sumo El sacerdote. efod y la Tenía más implementos de manera muy general. El de Aarón era con más de adornos, una hermosura, oro y todo, pero a los hijos, ¿qué les daba? Una túnica, el turbante y un cinturón y los calzoncillos por dentro. Cabo, ¿no es cierto? Y el sumo sacerdote, en cambio, el papá, tenía todo el indumentario. Vamos cachando ya por dónde va la cosa. Ya vamos cachando por dónde va la cosa. Ahora, una cosa más. ¿Ya? Una cosa más. Él nos va a vestir. Exacto. Por ahí vamos. Ahí vamos. Y por eso esto nos remite al Génesis. Podemos ver el último versículo del capítulo 2 de Génesis. Ese versículo que se han tomado literal y que ahora con esto que acabamos de ver lo cachamos mejor. El último versículo del capítulo 2 de Génesis. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Exacto. Ahí va el tema. ¿Sí? Esto está hablando después de que el Señor le presenta a su Eva, se esa profecía, todo lo más, y aquí nos ponen este punto de partida. Están en el huerto, y dice, Adán y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces, pregunta, ¿será que estarían, como decir, yuchos? No. O sea, así, Solo piel. la piel al aire. ¿Será eso? ¿O qué será? Ellos estaban vestidos justamente de cabot y cabe, y ellos estaban desnudos con relación a las cosas corruptibles de este olam. Exacto. Y ahora, ¿cómo verificamos eso con la Biblia? Porque está muy bonito, pero el problema con esa explicación que nosotros le entendemos, decimos amén, pero el problema es que cuando compartimos eso con alguna otra persona que no está en la onda, nos va a decir, no, desnudo es desnudo. Ahora, ¿cómo verificamos eso con el Evangelio? A ver. Sí, texto, pero. Porque dice que... Bueno, porque dice vestidos como escogidos de Dios, pero antes dice que nosotros estamos desnudos de la gloria de Él. Ya, versículo y capítulo. Porque está hermoso. Si no, la Martita, y ahí nos damos cuenta, ya leyó. Sí. ¿Dónde estaba Martita? ¿Se acuerda? La de 2 Corintios. Ya. Desnudos de la gloria. No, 2 Corintios 5, Martita. ¿Nos puede leer, porfa, de nuevo? Hasta el versículo 5. Muchas gracias, Martita. Segundo de Corintios, sí. No, segunda de Corintios.
Vamos a 2 de Corintios primero. Sí, sí. Segunda de Corintios 4, 8. A 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Sí? ¿Podemos seguir, por favor? Eso de gloria tenemos a través de los... No. Sería el 2, ¿no? Sí. Ya le veo. Segunda de Corintios 5, ¿no? Ahorita nos va a leer el versículo 2. El 2. Segunda de Corintios 5, 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Ah, Porque ¿no es cierto? Gracias, Martita. ¿Puede leerle de nuevo el último versículo, el 3? ya, pues así favor. seremos hallados vestidos y no desnudos. Ah, entonces miren ustedes, podemos decir, ahorita estamos desnudos. Sí. Sí, de esa gloria. Ah, De ¿no la es cierto? gloria de Dios. Exacto. Entonces, estamos desnudos ahorita, cualquiera diría, no, Dios, antes no. ¿No? Pero miren, estamos desnudos. Pero miren que hablar de esta desnudez es hablar en otro lenguaje. No estamos hablando de ropa. Estamos hablando de ropa, de cuánta tela estoy puesto encima. Aquí estábamos hablando, por eso es importantísimo el Evangelio. Porque el Evangelio cuando dice, y así esperamos de estar vestidos y no desnudos de nuestra morada celestial. Ah, entonces podemos decir, ahorita nosotros estamos desnudos. ¿Nos damos cuenta? ¿Desnudos de qué? Porque estamos en este cuerpo. No hemos sido revestidos del el cuerpo celestial que el Señor nos está preparando. Estamos desnudos. Entonces, miren ustedes, la palabra desnudez, en este sentido bíblico, además de hablar de la ausencia de ropa, ¿sí? Está hablando de un sentido más espiritual, cuando está hablando de la diferencia de cuerpos que hay. El que está vestido es el que tiene un cuerpo glorificado. El que está desnudo es el que no tiene el cuerpo glorificado. Dicho de otra manera, el cuerpo glorificado y el cuerpo terrenal son los dos vestidos que hay. ¿Ya? Si es que... Era el vestido glorificado. Exacto. Exacto. No, también. Exacto. Entonces, por eso dice, si no están con esta vestidura, se mueren. ¿Nos damos cuenta? Así dice. Exacto. No se pone, perdón, yo decía, no es la capa, ¿cómo está acá? La túnica. El ponchito, ¿no? Es que ahí dice, o sea, es que ahí dice justo en ese verso que habla de eso, muere. Y también supongo sin lo otro. Exacto, entonces miren ustedes por dónde vamos todo, ¿no? Entonces, hay dos vestiduras, la vestidura del cuerpo celestial y la de este cuerpo terrenal. Si estamos vestidos con el uno, no estamos vestidos del otro. ¿Ya? A partir de aquí, por eso es importantísimo saber el Evangelio, ¿no? Y Dios le bendiga a Martita, porque ese era el versículo que había que leer y lo leyó y pasó a desapercibir. Entonces, hay que estar bien atentos, ¿no? Ahora, volviendo a Génesis, ahora entendemos de qué estaban desnudos. ¿Sí? Entonces, cuando dice, y Adán y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban, ya entendemos por qué. ¿Desnudos de qué? Del mundo, del cuerpo, no tenían el cuerpo corruptible, estaban vestidos del cuerpo incorruptible, de un cuerpo diferente, por así decirlo. Desnudos de la otra naturaleza, de la naturaleza corruptible, porque aún no habían pecado. Exacto. Y por eso es que el siguiente versículo, el de Génesis 3, ¿pueden verle? Génesis 3:1. Que tiene dos caras de por ejemplo, los ángeles estarían desnudos, digamos, ángeles ahí, estarían desnudos de esta naturaleza, pero vestidos de la otra. Vestidos de la otra. Por eso digo, hay dos ropas, ¿no? No, vestidos de Exacto. O sea, por eso digo, hay que ver el tema más allá. Exacto. Hay que ver más allá de la ropa, ¿no? Hay que ver más allá de la ropa.
Vestido en el sentido de que hay un cuerpo que es espiritual y hay un cuerpo material. El carnal, el que se muere, se descompone. Entonces, nosotros ahorita estamos vestidos ¿de qué? De ese cuerpo corruptible. Por lo tanto, estamos desnudos ¿de qué? Del incorruptible. ¿Ya? Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, estaban vestidos ¿de qué? De un cuerpo no corruptible. Y por eso estaban desnudos. ¿Sí? Facilito. ¿No es cierto? Entonces es facilito, ¿no? Ahorita Sí, bueno, no me acuerdo pero dónde durísimo porque si no nos... está. Esa parte que dice vestidos de ovejas y no de que vienen vestidos de los lobos vestidos de ovejas. es como, vendría a ser algo parecido. Sí, porque digamos, la oveja viene siendo lo que tiene la esperanza, como ya vamos a leer después, según de Corintios, porque habla precisamente que hemos sido sellados con el Ruaj. Entonces somos las ovejas, que aunque estamos en este cuerpo, con esta vestidura, pero tenemos la esperanza, la seguridad de que hemos de ser revestidos de la otra. En cambio, los otros no. ¿Sí? Vale. Ahora, volviendo a Génesis. Podemos ver Génesis, capítulo 3, versículo 1. ¿Cómo dice? Y si tenemos en otras versiones sería estupendo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Hasta ahí. La serpiente era astuta más que los animales del campo. ¿Tenemos alguna otra versión que diga otra diferente? La serpiente estaba desnuda. ¿Qué versión dice esa? ¿Alguna otra versión? La versión Noriega Sandoval. Carmita hablaba hoy. Sí, pero vamos a ver si de pronto, veamos si es que hay otra versión, porque a veces suele haber. ¿Tenemos de pronto alguna otra versión? Aparte de la versión Carmita habla hoy. ¿Alguna otra versión que tengamos que diga algo diferente, además de astuta, inteligente, alguna cosa así? En Génesis 3.1. Sí. 3.1. ¿Alguna otra versión tal vez tenemos por ahí? Creo que Jiménez manejas otra versión. O también la hermana Lorita, de pronto si tiene otra versión sería estupendo. En esa estoy, pero la Jubileo también dice lo mismo. Lo mismo. Vale. A ver. A propósito, la hermana Lorquita también está con los hermanos. También. Nos mandó una fotito. Bendita Dios. Después la veo. Génesis 3. Génesis 3. ¿Alguna, no? Ahora sí, Carmita, puede decir de nuevo, por favor, durísimo. Espérate que te estoy buscando, sino que no sé qué. Bueno, la palabra que usa para desnudos al final del capítulo 2 es la misma que usa para astuto en Génesis 3.1. Entonces, podría leerse que la serpiente también estaba desnuda, pero ahora ella estaba desnuda de la eternidad, de las cosas incorruptibles, Exacto. pero vestida de la corrupción, de la cual luego hizo heredero a Adán. Exactamente. Entonces, leyendo el versículo, ¿cómo se debería leer? La serpiente estaba desnuda. Traducen astuto. Y ahora, ¿por qué traducen astuto? Y esto es todo un tema también de cómo se piensan en el tema. Cuando alguien está desnudo, cuando alguien está sin ropa, por lo general es muy liso. Y se desliza las cosas. Así que esa idea de deslizarse transmitió a la palabra la idea de rapidez. Entonces, por eso alguien que está arum también es como que es muy rápido. Muy astuto. Como ¿sí? la serpiente. Exacto, como la serpiente que está desnuda y es muy rápida. Vale. La serpiente estaba desnudada, separada. Ahí está, desnudada en todo caso. De lo que estudiaste. De lo que estaba separada. Ya. Ahora lo que debemos ver es que aparecen, como bien lo dijo Carmita, en el versículo, ¿cuál es el último de Génesis 2? El número 25. Ya, gracias. En Génesis 2:25, que dice Adán y su mujer estaban desnudos, es la misma palabra que en el 3:1 dicen la serpiente era astuta. ¿Ya? La palabra desnudos y astuta en hebreo es la misma, arum. ¿Sí? Arum. A-R-U-M. Arum. Desnudo.
Entonces ahora vemos que el lenguaje de Génesis es mucho más profundo e impacta hasta el futuro, ¿sí? Impacta hasta el futuro. Entonces, ahí vemos, Adán y Eva estaban arum, estaban desnudos, ya sabemos de qué, de esa naturaleza corruptible. Por su parte, la serpiente, el Satanás, estaba arum, estaba desnudo de qué. Exacto, de la naturaleza incorruptible. Estaba desnudo de la naturaleza incorruptible. ¿Vale? Más que todos los animales del campo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Nos damos cuenta. Ahora bien, con eso, y sabemos del efecto que tuvo el pecado en el Adán, en Adán y Eva, ¿qué les pasó cuando pecaron? Se dieron cuenta que estaban. Ahí se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Se dan cuenta? Ellos pecan y dicen, comí y supe que estuve desnudo y me cubrí. Me dio vergüenza. Y el Señor que le dice, ¿quién te enseñó que estás desnudo? Se dan cuenta que es súper profundo el lenguaje ahí. No está hablando así de como que, ay, me di cuenta, ¿no? ¿Sí? Perdón, invadí el terreno. Sí, sigan nomás. Sigan el tema. Ok, entonces miren, retomemos, ¿vale? Entonces miren, cuando el Adán peca, se le dice que fueron abiertos sus ojos, y lo que significa es que él se vio desnudo, es decir, cambió su naturaleza. Y por eso es cuando el Señor dice, ¿dónde estás, Adán? Y él le dice, me escondí porque tuve miedo, supe que estuve desnudo y me escondí. Y el Señor que le dice, ¿quién te enseñó que estás desnudo? O sea, ¿cómo así que estás desnudo? ¿Qué te pasó? ¿A qué horas cambiaste? Entonces él le dice, es que pequé. Y ya cambió su naturaleza. Exacto, me hizo pecar. La Y humanidad demás. quedó desnuda de la gloria de Dios. Exactamente. Pero en el todo, él está diciendo, vas a ser otra vez Vestido. Allá vamos, exactamente. Seremos Precisamente, muy bien, allá quería ir. Entonces miren ustedes. Precisamente, entonces miren ustedes qué hermoso que es. Es como decir que también el humano cambió como su estatuto. O sea, Sí, la normativa y todo lo demás, se hizo enemigo de Dios. Se hizo enemigo de Dios y todo lo que podemos decir. Entonces miren ustedes, en Éxodo 29 no está otra cosa sino un resumen de lo que tuvo que pasar o lo que anunciaba el revestirnos a nosotros de un cuerpo incorruptible. Miren ustedes, por eso siempre me llama hermosísimamente la atención ese diálogo que tiene el Señor con Nicodemo, cuando le dice, es que tienes que nacer de arriba. ¿Y cómo, Señor? Pues, no se puede, eso es imposible, no se puede. Entonces el Señor dice, oye, eres maestro de la ley y no sabes esto de la ley. Y él dijo, es que están los profetas de la ley. Ya cachamos por qué. Es que he estado en Éxodo todo el tiempo. Estaba en Éxodo todo el tiempo. Y miren ustedes, por eso llama muchísimo la atención de que sea el tema Aarón como papá, que tiene una vestidura totalmente distinta, y el de sus hijos. El de sus hijos, que es una más sencilla, y es todo de blanco. Y llama muchísimo y poderosísimamente la atención cuando después, por ejemplo, en Apocalipsis 7, en Apocalipsis 4, vemos esa famosa multitud de gente con vestiduras ¿de qué color? Blanca. ¿Nos damos cuenta? Es que a ese momento ya están cambiados los cuerpos. Exacto. Entonces, miren cómo se conecta, ¿sí? Ahora, una cosa más. ¿Cuántos hijos tuvo Aarón? Ya dijimos. ¿Cuántos vivieron? ¿Cuántos murieron? Dos casas. No tanto las dos casas, porque hay 4 hijos. 2 mueren, 2 viven. Y eso, exacto, por desobedientes, y además de eso nos enseña lo que dice el Señor. Cuando el día del Señor venga, 2 estarán en el molino, 2 estarán, una será tomada, otra será dejada. 2 estarán durmiendo ahí mismo. Lo que quiere decir es, el Señor escoge aún dentro del pueblo. El hecho de que estén ahí y en este mundo estén vestidos con ropas blancas no significa que ya la tienen salvada. Lo que decía Noé, los que son vestidos de oveja. ¿Sí? Es decir, que aquí para nosotros el tener la apariencia de no garantiza, sino que realmente es ser.
Y eso, perdón, Nico, y eso se prueba cuando se entra en santidad con el Señor. El que está en comunión con el Señor y no se muere, ese es. Por ejemplo, lo que tú Y estabas, además, Sí, Nico. por ejemplo, lo que tú estabas diciendo a mí me impacta porque decía que ni siquiera las vestiduras es suficiente porque Moisés hablaba con Dios, se le revelaba a Dios y no estaba vestido de Aarón. Ajá, Entonces es hermoso eso. exactamente, sí. Entonces, miren ustedes el tema de la vestidura. o la apariencia. Exacto. Al despreciado, al humillado. Exactamente. Ajá. Entonces, miren ustedes, todo el tema es la vestidura. Entonces, para que no pongamos también tanto énfasis en el tema de la ropa, porque sí, en verdad lo que está describiendo ahí es un conjunto, como se dice, un atavío, ahora diríamos un outfit, ¿no? O un outfit, un look, una parada, como sabíamos decir antes, nos está describiendo una puesta, una mudada de ropa. Es que mi papá me decía, vamos a comerse una paradita de ropa. Una parada de ropa. Entonces, más allá de describir un conjunto, un ternito, por así decirlo, un conjunto de ropa, está hablando de cuestiones más profundísimas que nos está diciendo, además, esto es lo importante, en el capítulo 29, ¿qué es lo que abunda ahí? Algo que abunda durante 7 días. Sí, abunda la sangre. Abunda la sangre, abunda la comunión con el Señor, abunda un sacrificio. Ahora vamos a dónde tiene que ir. Para que este método en donde el Señor habite de nuevo con su pueblo y estén en cuerpos glorificados, mediaba una gran cantidad, un sacrificio enorme. Un sacrificio enorme. Pasado lo cual se podía ya estar en comunión y demás. Nos damos cuenta. Y también lo interesante es que el sacrificio también le incorporaba o de alguna manera participaba el sumo sacerdote. Aarón también tenía que ser sujeto a ese procedimiento, y lo cual también le pasó al Señor Joshua. Nos damos cuenta, con su muerte, su resurrección, todo eso. O sea, está ahí todo, está ahí todo. Y el tema, como les digo, todo esto es el yo habitaré en medio de ellos. Porque el objetivo del Señor no era poner una tienda, ¿sí? Con toda la cuestión, pero no se agotaba en eso. No se agotaba en tener después un templo de piedra. No se agotaba en eso. El tema era habitar con Él. Pero ¿cómo habito con el Señor? ¿Qué se necesita para que el Señor habite Él? Que estemos en otros cuerpos. Porque aún, perdonaditos y todo, pero Él viene así como es. Se acaba todo. O sea, y me parece precioso porque Aarón estaba vestido y entra, o sea, se decía que va a entrar al altar y todo aquello. Pero claro, cuando él estaba fuera, era como que estaba vestido de las cosas que no son. Y ahí, él estando fuera, pasa lo del becerro de oro. Exactamente. Sí. Entonces, miren ustedes, ¿no? Una vez más, el énfasis de esta porción es la porción de la renovación. Y además, el objetivo, no lo dice aquí literalmente, pero el objetivo de todo lo vemos en la Haftará, porque pasa exactamente lo mismo y habla de un altar, y habla de una consagración de nuevo de los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, de los hijos del justo, y ahí entendemos que somos todos nosotros, ¿cierto? Y al final dice, y habitaré en medio de ellos y me reconciliaré con ellos. Es todo. Entonces, recapitulando, la intención del Señor es habitar Él presencialmente en su completitud con el pueblo, pero hay un pequeñito inconveniente, que estos cuerpos no aguantan. Solución, cambiar de cuerpos. Solución, cambiar de cuerpos. Para eso mediaba un sacrificio enorme. ¿Sí? Y mediaba también un entrenamiento. Porque acuérdense que toda esta ceremonia de aquí, este procedimiento de Éxodo 29, cuando ponen ahí, les consagrarás, lastimosamente nuestra traducción, por ejemplo, podemos verla en el versículo 29.1. El 29.1, podemos verlo un ratito en Éxodo. 29. Sí. ¿Sí? Gracias, Yanita. En el 29.1. Dice, ¿no? Eso es lo que les darás, ¿para qué?
Consagrar. Para consagrarlos. Vamos ahí. Ahora podemos ver la parte final del versículo 9 de ese mismo capítulo. ¿Cómo dice? Y tendrán el sacerdocio por Ujú. Hola. ¿Qué más? Así consagrarás a Aarón y sus Así hijos. consagrarás. Entonces, miren ustedes, aparece el verbo consagrar, ¿no? En español. El problema es que no dice así en hebreo. En el versículo 1 de este capítulo aparece sí el verbo lekadesh. De kadosh, santificar. Sí, le santificarás, que ya sabemos lo que es, ¿no? ¿Qué significa santificar? Apartarle, distinguirle, separarlo, ¿sí? Vale. Pero en el versículo 9 en adelante no aparece el mismo verbo lekadesh. Aparece otro verbo que dice, sería llenar las manos. ¿Sí? Le llenarás las manos, pero le traducen consagrarás. ¿Sí? Otra vez, en el versículo 9 no dice consagrarás a Aarón sus hijos, sino llenarás sus manos. ¿Vale? Llenará sus manos. Y por eso es que el carnero no se llama el carnero de la consagración, sino el carnero de las llenuras. Se dice Eil Miluim. El segundo, ¿no? Sí, el segundo, precisamente. El otro carnero, ¿no es cierto? Es el carnero, ahí ponen de la consagración, es del carnero de las llenuras. Sí, de la llenura, ¿vale? De la consagración, precisamente, de la llenura, precisamente. Entonces, miren ustedes, esto, en el contexto de todo lo que estamos hablando de la renovación de nuestros cuerpos y demás, lo que está diciendo es una cosa. Todo este tema de que, hemos dicho, para que estemos aptos en los cuerpos que el Señor nos está preparando, ¿qué nos resta hacer a nosotros? Hemos dicho, primero, el Señor es el que, lo planteo de otra forma, el Señor con todo este procedimiento lo que estaba haciendo es, como dice aquí, llenarles las manos. ¿Qué significa llenar las manos? Como dar la competencia. Capacitarles, exactamente. Lo que dice 1 Corintios 3:16, si no estoy mal. Sí, podemos leerle, como dice esa parte del final, porque la escritura es que nomás, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? No, no es eso. Perdón. No es eso. No, en Timoteo es. Primero de Timoteo. Ya les digo. Es segunda de Timoteo, siempre me confundo. Sí, segunda de Timoteo 3:16. Es que Timoteo y Corintios en mi cabeza son similares. Tienen dos O. Tienen primera y segunda. Es que tienen primera y segunda. Segunda de Timoteo 3:16, por favor. 16 y 17. 3, 16 y 17. Dije Corintios. Me equivoqué. Para el lapsus. Toda la escritura es inspirada por el Señor y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Exactamente. Entonces, miren ustedes, el llenar las manos, ¿no es cierto? Implica el hacer al hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y toda buena obra, dicho sea de paso, no es lo que a mí se me ocurra hacer el bien, no es ser muy caritativo, no ser muy solidario, no. Preparado para toda buena obra, entiéndase, para hacer los mandamientos del Señor, para hacer su voluntad. Eso es toda buena obra, porque esas son las únicas obras buenas. ¿Sí? Esas son las únicas obras buenas. Ahora, esta ceremonia daba la competencia, como dice Carmita. Si no se pasa por esta competencia, por la sangre, porque al final es un chorro de sangre, la sangre del corderito, del carnero, este es el que daba la competencia. Ahora se entiende. Nosotros somos competentes, o como dicen, ministros competentes en virtud del sacrificio de Mashiach.
¿sí? Y en virtud de ese sacrificio, además, que nos hace, tiene un doble efecto, por eso digo, ese sacrificio enorme tenía un doble efecto, uno para este mundo y otro para el venidero. Para este mundo nos hace competentes para el ministerio, santos, etcétera, apartados, nos llena las manos para desenvolvernos aquí y además algo más. Nos da la salud, nos da las arras del espíritu y nos da la garantía de que cuando Él venga nos hallará vestidos y no desnudos. ¿Vale? Y para concretar y cerrar todo esto, podemos terminar o podemos leer el resto del capítulo 5 de Segunda de Corintios. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Ajá. Segunda de Corintios 5. ¿Sí? Ya habíamos leído el 3, ¿no? ¿Sí? Entonces, Segunda de Corintios 5, versículo 4 hasta el 15, por favor. Sí, prestemos muchísima atención. Sí, voy a leer de nuevo desde el 1, ¿vale? Entonces dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios, de Elohim, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, nuestros cuerpos incorruptibles. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Ya comprendimos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado ¿qué? Las arras del Espíritu, la garantía. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Sí? Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. ¿Sí? Está diciendo lo mismo, quisiéramos estar revestidos del otro cuerpo. ¿Sí? Porque si sigo estando en este cuerpo, no puedo estar con el Señor. ¿Sí? Vale. Dice el 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba... ¿Me salté? Sí. Perdón, el 9. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Nos damos cuenta? Sí, gracias, Dorita. Entonces, cuando dice ausentes o presentes, significa en este cuerpo o con el otro. Pero estar agradable. ¿Sí? Dice el 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Lo que decía, no, los que se visten de ovejas, pero son lobos rapaces. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Vale? Si podemos hacer una comparación, este texto de 2 Corintios 5 es un resumen o una explicación más actualizado, por así decirlo, de lo que está describiendo en Éxodo 29 y que después se va a materializar en Levítico, si no estoy mal, que ya se materializa esta ceremonia. ¿Sí? Entonces, más allá, y esto lo digo con una buena intención, digamos, por lo general, y miren ustedes, les quiero poner en evidencia, ¿no? Que tengamos, que estemos contentos con estas perlas, con estas maravillas que nos da el Señor, porque por lo general, ¿se acuerdan ustedes que a veces cuando se estudia estos pasajes, lo primero que uno hace es como que hacer el dibujito, ¿no? Hacer la maqueta, como que estar muy conscientes, pero miren ustedes que el Señor nos ha llevado a ver la cosa más allá de eso, más allá de ver el turbante, más allá de ver el pectoral, sino ver a qué mismo estaba apuntando. ¿Sí? Por eso vale también la pena recordar la palabra Torah. Cuando hablamos de la palabra Torah, no estamos hablando de ley, una imposición, no, estamos hablando de una directriz, de una visión, de un objetivo.
Así que la Torá, la visión, el objetivo de Dios es, ¿cuál? Habitar con nosotros. Y habitar presencialmente, Él en su plenitud. Y nosotros en una naturaleza que sea compatible con eso. ¿Sí? Vale. ¿Sí? No sé si es que hay alguna otra inquietud. ¿Sí? Una pregunta que tú me hiciste. ¿Qué pregunta hice? ¿Por qué Aarón y sus hijos? ¿Por qué Aarón y sus hijos? Precisamente porque es una representación de familia. Es una representación de familia. Y también lo bonito es que con eso, imagínense ustedes ponerse en ese tiempo, ver, y se preguntarían también lo mismo, ¿por qué solo ellos? Lo que después Claro, lo que después, terminó. ¿acaso que Dios no habla solo? Yo también soy, ¿no? Entonces, ¿pero por qué solo ellos? Porque Dios trabaja así, el que es fiel en lo poco, muestra fidelidad de lo que es lo mucho. Entonces, en esta muestra chiquita de un padre con sus hijos, siendo revestidos y transformados en todo, daba una muestra chiquita de lo que iba a ser después en montones. Así como comenzó toda la historia del pueblo, con 2 personas y 2 viejitos, ¿no? Abraham, Sara y su hijo Isaac. Y a partir de ellos, ¿qué dicen? Pues, como la arena del mar, ¿no? Entonces Dios tiene esa forma de trabajar, que al principio pone un ejemplo chiquito para mostrar lo que va a ser después en enorme, ¿sí? Ni siquiera en grande. Y ¿Sí? también porque Aarón estuvo en la parte cuando salió el pueblo, o sea, también le dio esa como delegación al Señor, que al parecer era pequeña, pero le bendijo, o sea, como que lo iba capacitando también. Exactamente, precisamente, así mismo. Y también lo que iba a decir hace un rato, también de los hijos de Aarón. Solo Eleazar luego recibió el sumo sacerdocio, ¿no? Y Tamar tampoco, se espera que murió tal vez, porque cuando llega el momento de que le ha de suceder a Aarón, ya no está, nos dicen, está Eleazar disponible, ¿no? No se habla de Itamar, pues puede ser que murió antes, pienso yo, ¿no? Puede ser. Y también quisiera que veamos el último versículo de aquí otra vez. Comenzamos como dando gracias a Dios por la forma como Dianita usó el nombre de Yehoshua en lugar de Hashem, y luego tomamos Judas 1:5. Pero leamos el último verso. Dianita, ¿puedes leer, por favor? 29 y 38. 46. Es el mismo, ¿no? De Judas, es el mismo. Sí. Ya, el 29:46. Sí, mijito. Ya. Y conocerán que yo soy Yehoshua su Elohim, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Yehoshua su Elohim. Es justamente Judas, ¿no? Para que lo notemos. Y bueno, los versos anteriores, yo puse un versículo en el grupo, pero si se sigue leyendo, es como tan clarito para nosotros. No voy a explicar cómo decir, yo sé que cuando explico en hebreo me enredo, pero hay una frase que se dice, delante del Señor, y aparece como Limnei Hashem, ¿no? Delante del Señor, pero eso se ha leído al rostro del Señor. Entonces dice, cuando entren al tabernáculo o a la tienda de reunión o a la tienda del encuentro, al rostro del Señor o delante del Señor. Hay bastantes frases al respecto. Esa letra que está antes del rostro es una L, una lamed, que significa, que tiene varios significados, ¿no? Esa lamed significa significa para, a veces significa por, pero la que más me gusta es de o perteneciente a. Por ejemplo, en la diadema que dice ahí de oro, estaba escrito Kodesh, la L, Hashem. Kodesh, la Hashem. Entonces nosotros no decimos mucho santidad para Hashem, sino se entiende santidad que le pertenece a Hashem. O sea,
como que Salamet significa para, sí, significa a también, pero significa pertenencia, que le pertenece a. Entonces, cuando leemos al rostro del Señor, podríamos, en lugar de leer a o para el rostro del Señor, cuando entremos a la tienda de la santidad, al rostro del Señor, en vez de leer al rostro, es Salamet, podemos leer cuando entremos a la tienda que le pertenece al rostro del Señor. Es decir, el Ohel Moed era un rostro del Señor. ¿Y quién es el rostro del Señor de Hashem? Es Mashiach. Entonces, todo lo que está en el tabernáculo es el rostro del Señor. O sea que me está gustando leer cada vez que hallo la Lamed en relación con el Señor, en lugar de leer para el Señor o al rostro del Señor o al Señor, perteneciente al Señor, que es de Él. Por ejemplo, dice que traían corbán, acercaban corbán al Señor. Al Señor. Y sí, qué buena gente, nosotros llevamos ofrenda al Señor. No, lo que damos es lo que hemos recibido, ofrenda que le pertenece a Él. ¿Sí comprende? Tiene una sustancia más elevada. Sí podemos decir que llevamos ofrenda al Señor, sí, pero porque Él nos ha dado. Pero si yo entiendo el Salamed en vez de para, o a, o por ejemplo, dice Salmo de David, o Salmo a David, o por David, o para David, pero más claro es que le pertenece a David, ¿no? Esa Lamed así tiene muchas traducciones, entonces me ha gustado leer, y cuando leo así, encontré al Mesías, pero más clarito que en los versículos. Entonces, no sé, o sea, la verdad que aquí sí, para poder leer de esta forma, habría necesidad de una instrucción en cada versículo, ¿no? Y decirle aquí, pero un ejemplo es el que les puse por allí, ¿no? Entonces, eso, y otra cosa medio interesante que hallé, es que, por ejemplo, aquí habla del sacrificio continuo, y ese sacrificio continuo se refería a los corderos que se ofrecían en la mañana, en el Boker, sí, y en la Erev, ¿no? Entonces, normalmente, según el Evangelio, ¿a qué hora era el sacrificio de la mañana? Sí. A las 9 de la mañana, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se derramó el Ruach de la santidad en Hechos 2? Dice que era como la hora tercera del día. Estos no están borrachos, estos han subido a la oración, ¿no? La hora tercera del día, contando desde el 0, como decir, las 6 de la mañana, sería las 9 de la mañana. Y el sacrificio de la tarde, subían a la oración a la hora, a la hora novena, ¿no? Que era las 3 de la tarde. Y la hora novena está entre el mediodía, está justo en la mitad entre el mediodía y el final del día. Y el ocaso, y más para nosotros a 6 p.m. en otro lugar del planeta, pues será otro horario. Entonces, dice aquí más literalmente que llevarás el sacrificio en la mañana y ofrecerás un corderito. Y luego aquí dice, no dice que llevarás un sacrificio de la tarde, y ofrecerás el otro corderito de holocausto continuo entre las dos tardes. Como decía con relación al cordero de Pesaj, que debía ser ofrecido entre las dos. Y aquí el holocausto continuo toda la vida ha sido entre las dos tardes. No, claro. Entonces aquí no dice el sacrificio de la mañana y el de la tarde, así nada más solito, sino dice el sacrificio de la mañana y el sacrificio entre las dos y entre las tardes. Ya. Entonces me pareció importante porque yo pensaba que eso de entre las dos tardes es solo un asunto de Génesis, de Éxodo 12 en relación a Pesaj. Pero ahora veo que ha sido un asunto de todos los días. ¿Ya? Entonces, bueno, eso. Nada. Vale. Sí, y vale la pena, a propósito que lo tenemos en pantalla, ¿no? Estaba hablando Carmita del versículo 39. Que le ponen, ¿no? Y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde, no dice así, sino
entre las 2 tardes. Sí. Ajá, entonces nunca el dice la versículo. caída de la tarde. Exacto. Entonces, bueno, le han sabido decir eso porque pues la 1 tarde es cuando el sol comienza ya a bajar de su cenit, o sea, desde las 12 del día ya comienza a descender, hasta cuando ya se oculta, que sería la 2 tarde, hasta que salga la primera estrella desde que se ocultó, ¿no? Exactamente. Entre las 2 tardes, desde las Exacto. 3 hasta las... O sea, entre las 12 y las 6 p.m. para nosotros, más o menos. Claro que exactamente, literal, va a quedar la mitad en el 3, ¿no? Pero se ofrecía... Vale. Gracias, Carmita. Y si no tenemos alguna otra inquietud de parte de pronto los hermanos que están conectados, sería bueno. Y si no, podemos terminar con el 31. Y Estevita, con el 30, perdón. Con el 31. Y si no, Estevita en IP. Porfa, Dianita. Ya. El 30 dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes de derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Y harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, Eridut, delante del propiciatorio, Caporet, que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Yehoshua por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación 1 vez en el año con la sangre del sacrificio por el Hatat. Para expiación 1 vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo, Kodashim, a Yehoshua. Entonces, esta última parte, sí, me acordaba de Apocalipsis 8:1-4, que dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Con eso se acabaría la oración, hermanos. Vale, muchas gracias. Gracias, Denise y Martita. Gracias, muchas gracias. Dios les bendiga mucho. Y hemos aprendido un montón. Hemos aprendido un montón de mano del Señor. Y hablando del altar de la oración, como se acuerdan, hablamos la anterior semana, un chiquito nada más. Suena raro que después de hacer la ceremonia y después de haber descrito todo el tabernáculo, recién como que se hable al final del altar del incienso, ¿no? Cuando iba, y era uno de los implementos de oro, además, como que representan aún más la santidad. Entonces, lo que pasa con ese texto es una de dos, ¿sí? O ese texto fue traspolado, normalmente iba antes, pero por alguna razón del copista, etcétera, se movió, o bien puede ser que sí haya sido así y la razón sea alguna diferente. Me animo yo, puede ser que no sea lo mejor, digamos, que no sea así, pero me parece que puede ser que vaya esa parte del altar del incienso, después de todo, o en ocasión de los hijos de Aarón. Porque ellos, más bien dicho, porque ellos fueron los que presentaron incienso que no era, o sea, fuego extraño. Y quisieron entrar y todo lo más, entonces se acabó. Y puede ser, puede que me equivoque,
que sea alguna referencia o algún paliativo a eso, o como algún anuncio a eso que iban a hacer los hijos de Aarón, los dos primeros, digamos, Nadab y Abiú. ¿Sí? No, es mi mano. Es mi mano. Sí, eso, entonces, bendito Dios que nos ha permitido terminar la porción, ¿sí? Muchas gracias por haber venido, Dios les bendiga mucho, y también y también, sí, hermana Lorita, Dios le bendiga por haber abierto las puertitas de su casa también y tener a varios hermanos ahí. Si se dejan ver ahorita sería estupendo. Y Jime, Milita, Dianita, Dios les bendiga mucho. Martita también, que nos está apuntando al techo.